Bienvenido a tu primera lección de liderazgo masculino. Esta vez vamos a ver, si quieres ser un líder, tienes que ser un puente. Si quieres ser un líder, tienes que ser un puente. Se trata de construir conexiones. Así como un puente conecta de una orilla a otra orilla, cosas que antes no se veían posibles conectar, en este caso tierra, también puede ser visto como una oportunidad que se conecta, como un camino que se abre. Y eso es lo que hace el buen liderazgo. ¿No te ha pasado que cuando estabas en la escuela había maestros que cumplen la función de líderes? No son realmente líderes. Son personas que asumen posiciones de liderazgo, sí, pero no son personas que funcionen como puentes que te faciliten ni el entendimiento, ni siquiera que te guíen a entender nuevas cosas. Tenemos un problema de líderes en nuestra sociedad que lleva años y años y años asentándose. Entonces, cuando uno quiere ser un buen líder, siempre dicen, tiene que liderar con el ejemplo, ¿no? Pero el liderazgo va muchísimo más allá de eso, si lo piensas bien. Si tú eres capaz de conectar a dos personas y unirlas a través de ti, tú funcionas como un puente para ellas dos. Y nunca has pensado que, por ejemplo, si tú quisieras ser ese amigo cool que conecta amistades, esa sería la manera de hacer. Si eres un muy buen líder, eres bueno con las relaciones. Si eres bueno conectando a las personas, también vas a tener características que quizás tú no te habías dado cuenta que son de un buen liderazgo. Deberías de pensar esto porque todos siempre queremos ser el líder y nunca queremos escuchar y siempre queremos como que ser quien mande y así, pero el liderazgo es algo que va muchísimo más allá de un puesto. Yo he tenido malas experiencias con los líderes que he tenido. No hay buenos líderes. Un buen líder de verdad hace las cosas muchísimo más fácil y lleva las cosas muchísimo más lejos. Si tú quieres ser un líder, tienes que ser un puente porque debes de conectar no solamente las ideas, debes de hacer cosas que parecen imposibles conectándolas. Debes de ser creativo, debes de ser introspectivo. Ahora, tú querías una lección de liderazgo, pero te voy a dar un doctorado en desarrollo personal, porque si tú tienes estas cualidades que he mencionado, muy probablemente tienes las capacidades de resolver el problema de la falta de buenos líderes que hay en nuestra sociedad. Sobre todo en Latinoamérica, he sentido frustraciones porque yo tengo que hacer el trabajo de líder cuando el líder gana muchísimo más que yo. Si te identificas con este tipo de cosas, creo que te vendría muy bien el suscribirte a este canal. Entonces, ¿qué realmente se trata esta frase de si quieres ser un líder tienes que ser un puente? Los puentes son para sobrepasar obstáculos físicos. Si tú te apropias de eso, de que tú vas a ser un puente para los demás, para superar sus desafíos físicos, sus desafíos incluso mentales al unir temas que no tienen mucha correlación pero que puedes mostrar el camino, entonces eso será una lección de liderazgo que está injustamente infravalorada. Esto va a aumentar no solamente tu confianza, sino tu colaboración, y ya no vas a pasar desapercibido, porque al final de cuentas yo sé que es lo que más nos duele a nosotros que queremos ser líderes, el pasar desapercibidos, el no ser notados, el ser ignorados incluso. Si a ti te interesa, y probablemente si cliqueaste en esto es porque alguna vez te haya pasado que tú has intentado liderar algo pero la gente no pueda creer en ti del todo, que tengas algunas de las cualidades pero no logres resolver el rompecabezas de lo que es realmente el liderazgo. Suscríbete para que tengas más de estas lecciones de liderazgo y puedas resolver ese rompecabezas que es liderar a las personas.